¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues hoy vamos a irnos con un comentario interesante en estas sociedades de pensamiento con la que me acompaño de ustedes, sobre esta insistencia de AMLO en una reforma al Poder Judicial. Esto fue interesante el día de la mañana de hoy porque agregó un elemento más, es decir, que podría incluir a la elección de jueces, magistrados, ministros, etcétera, podría incluir también en su propuesta de iniciativa que presentará el Congreso el próximo mes de septiembre, podría incluir la elección del titular de la Fiscalía General de la República, que también fuera elegido mediante voto popular, y por eso también utilizado un refrán popular para ilustrar este comentario del día de hoy: el pez se pudre primero por la cabeza. Bueno, AMLO insistió en que antes de terminar su mandato enviará esta iniciativa de reforma al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean electos por vía popular, que la gente elija a los integrantes del Poder Judicial y a los impartidores de justicia. Antes de que yo termine, voy a enviar esta iniciativa de reforma constitucional para que se elija a los jueces, a los magistrados, ministros, que los elija el pueblo. Es la insistencia y no la mafia del poder económico y político. López Obrador apuntó que la reforma también podría contemplar la elección del personaje titular de la Fiscalía General de la República, pues ya en una época de nuestra historia en la que se conoció como la República Restaurada, no solamente se elegía a los ministros, sino también por elección popular se elegía al procurador, en ese entonces procurador de justicia. No lo descarto, insistió el presidente, incluso ya se llevó a cabo en una época histórica, como les decía, la elección del propio procurador de la República Restaurada. Por eso el presidente de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, era quien se hacía cargo de la presidencia de la República en los casos de falta del presidente en turno. Como afirmaba, recogiendo un pensamiento de Enrique Dussel, este filósofo mexicano, argentino, nacionalizado mexicano, de quien ya hemos utilizado su cartilla ético-política, donde dice que hay tres tipos de instituciones. Una de ellas, la que se refiere al sistema fundamental de derechos y la organización legal del Estado en las llamadas constituciones, donde el Poder Judicial se le asigna la función de aplicar el sistema de leyes a los casos particulares de los ciudadanos y del funcionamiento de las instituciones, administrar y dictar justicia, pues. Y cuando este sistema funciona éticamente, se le denomina Estado de Derecho. Si por el contrario la corrupción toca al Poder Judicial, toda la comunidad se hunde en un estado de impunidad donde el justo y el honesto es ridiculizado por el que no cumple con los principios éticos de la ley, es decir, no cumple con principios éticos ni con la ley, es decir, sometidos todos al criminal, al burócrata corrupto, a las bandas de asesinos, las mafias de las drogas que rigen la vida pública. Como en ningún otro campo, dice Dussel, la ética debe hacerse presente en todos los momentos del sistema legal que ha sido instituido para hacer reinar la justicia. Como lo dicta un refrán popular, el pez se pudre primero por la cabeza, es decir, por su sistema de derecho jurídico. De ahí la insistencia del presidente de la República de estas reformas al Poder Judicial. Hoy fueron evidenciados nuevamente jueces en actos de corrupción, como han sido en otras ocasiones, en otras oportunidades, evidenciados también en la liberación de narcotraficantes, de secuestradores, de delincuentes de cuello blanco por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, como hacemos eco del pensamiento de Dussel, pues se han alejado de los principios éticos, del cumplimiento de la ley y de la aplicación real de justicia. Justicia al mejor postor, pero no al pueblo que sufre las impunidades, los actos criminales de políticos
corruptos, funcionarios corruptos y de bandas criminales. Por otro lado, AMLO dice sí a una participación en negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, siempre y cuando, dice, México sí podría participar en este tipo de negociaciones en caso de que ambos países estén dispuestos a alcanzar un acuerdo para dar fin a la guerra, porque hay una iniciativa de países del sudeste asiático, del Medio Oriente, me parece también, que no incluyen a Rusia, solamente a Ucrania en estas negociaciones de paz. AMLO dice a eso no, tienen que participar tanto Rusia como Ucrania, y revivió su propuesta de hace algunos meses en la que decía que se manejen estas negociaciones de paz bajo los buenos oficios del titular de la Organización de las Naciones Unidas, del presidente de la India, que es el Modi, que es el que mayor prestigio tiene entre los países del mundo, siempre va en primer lugar, abajo va AMLO en las mediciones que se hacen cada cierto tiempo, y por eso, tomando el prestigio de ambos, del presidente o del secretario general de la ONU, del propio Modi, presidente de la India, y del Papa Francisco, pues ahí pudiera retomarse este planteamiento mexicano de su política exterior. Y López Obrador reiteró ante esta intención de que México sí apuesta por la paz entre ambos países y que no siga la guerra, pues dijo, solo beneficia a la industria bélica, a los potentados en el mundo de la industria armamentista, pero que ha hecho sufrir a millones de ciudadanos tanto en Rusia como en Ucrania. Entonces, pues dice, sí hay aceptación, si hay aceptación tanto de Ucrania como de Rusia de buscar opciones para alcanzar la paz en ese conflicto, nosotros desde luego participaremos. Si las partes en conflicto se ponen de acuerdo y convocan con ese propósito, nosotros estamos por la paz. No queremos que continúe la guerra Rusia-Ucrania, pero tampoco aceptamos una negociación solamente con una de las partes dejando de lado a la otra. Tienen que estar sentados junto con los promoventes, Rusia y Ucrania, como primeros interesados en la búsqueda de la paz en aquella región, y que ha provocado tanto daño, sufrimiento a sus poblaciones y también daño a la economía mundial. Ya lo vemos en los fenómenos inflacionarios en los países, que afortunadamente en México se ha podido controlar hasta cierto punto, pero de todas formas es muy difícil cuando la guerra continúa y cuando es alimentada además por las potencias como Estados Unidos y como la OTAN, que no ven por sus pueblos, simplemente por los intereses, como ya lo mencionamos, de la industria armamentista, y que ellos, pues sí, entregan las armas y que por allá se maten entre seres humanos de dos países que siempre estuvieron hermanados como Rusia y Ucrania. Con esto me despido, les doy las gracias por su atención. Ya saben, Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy, en cualquiera de estas redes, de estas aplicaciones como YouTube, TikTok, Facebook, y pues ahí me encontrará también WordPress, y desde luego las páginas donde me encuentro con amigos, colegas, periodistas, políticos, partidos políticos también, etcétera. Pues ahí nos encontramos. Por lo pronto, gracias por su atención. Hasta la próxima.